Pues le damos gracias al Señor por esa enseñanza que nos trajo el hermano, el cuerpo de Cristo, por las Escrituras. Damos la bienvenida a todos los hermanos, a cada uno de los que están aquí. Reciban un abrazo y bien fuerte de nuestra parte que el Señor nos ha concedido a nosotros, nos ha concedido el Señor el privilegio de sentarnos a la mesa con Él. La mesa del Señor está preparada siempre y Él pues quiere que nos sentemos a la mesa para que podamos comer de Él, porque el Señor hay que comérselo. El Señor se come cuando se va entendiendo y cuando se va recibiendo las informaciones y las llevamos al espíritu nuestro. Entonces, esas informaciones que son sus palabras, que son vida, ellas hacen un trabajo en cada uno de los que las recibimos. Vamos a hacer una oración en esta tarde para que el Señor nos ayude. Padre Santo, Padre bueno, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por esta oportunidad. Gracias por la fortaleza que tú nos has dado. Gracias, Señor, por cada hermano que has reunido delante de las Escrituras en esta tarde. Este es tu pueblo, esta es tu obra, tu propósito. Tú sabes de qué cosa estamos necesitados en esta tarde. Por eso te pido que tú suplas lo necesario, lo que falta conforme a tus riquezas en gloria, que prepare el corazón de cada uno de nosotros, nos dé fe para que podamos ligar fe a lo que vayamos a oír, que tus palabras al oírlas lleguen al lugar de nuestro espíritu y nos hagan un aprovechamiento a cada uno. Bendice este pueblo, sigue uniéndonos cada día más en el amor tuyo, en el sentir tuyo y en la justicia tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, no es casualidad, me alegré mucho cuando el hermano habló del tema que es el cuerpo de Cristo. Y yo tengo aquí algo que, una pregunta que dice, ¿qué forma a los hombres mencionados en las Escrituras? Los hombres que mencionan las Escrituras, les voy a dar una lista de nombres de ellos para que lo apunten. Una lista de los hombres. Está el hombre viejo, número 1. Número 2, el hombre malo. Número 3, el hombre perverso. Número 4, el hombre vano. Número 5, el hombre injusto. Número 6, el hombre mentiroso. Número 7, el hombre impío. Y número 8, el hombre inicuo. Y esos son solamente algunos de los hombres que son mencionados en las Escrituras. ¿Y qué forman esos hombres? Porque si son hombres, no estamos hablando de personalidades, hermano. Estamos hablando de una medida, de unas medidas. Cuando habla de hombre, no podemos mirar el físico de un ser, sino una medida que se forma. Y estas medidas no se forman, estos hombres no se forman en el aire, para que no lo veamos fuera de nosotros, hermanos, porque el asunto es que siempre le aplicamos las escrituras donde no hay que aplicarlas. Estas escrituras, estas informaciones hay que aplicarlas hacia adentro, para nosotros. ¿Ok? ¿Qué forma los hombres mencionados en las escrituras? Lo que los forman son informaciones, mandamientos, pensamientos, reglas, puntos de vista y opiniones, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Pablo llama al hombre viejo hombre viejo?
porque él tuvo una razón para llamarlo hombre viejo y nosotros tenemos que tener una razón para llamarlo hombre viejo y tenemos que estar conscientes por qué llamamos al hombre viejo viejo. Y estoy seguro que si le pregunto a todos aquí, todos tienen una opinión de cómo y por qué se llama el hombre viejo. Entonces, dice, porque él trajo esa imagen, él la trajo, el hombre viejo, Pablo la trajo en él, para que veamos que, como decía el hermano Rolando en su exhortación de las escrituras hoy, que el hombre viejo, Pablo lo menciona, pero fue porque él lo descubrió en él y descubrió que fue un tiempo en que la palabra llegó a un lugar y la palabra llega a un lugar y que hay un cambio de ministerio, un cambio de posición en el creyente. Es como, mire, hermano, cuando usted empezó en la escuela y usted empezó de primer grado hasta ¿cómo se llama? La intermedia, acá se divide en tres partes. Acá, allá en Santo Domingo, no sé cómo ustedes le llaman, pero de primaria a intermedia. Cuando usted termina ese curso, eso usted lo deja como base, como fundamento para recibir ahora lo que viene después de la intermedia, que es la secundaria. Y ahí, ¿cómo queda lo que fue de primero a intermedio? ¿Cómo queda? Si ya usted lo cursó y pasó por ahí, queda como viejo, porque ahora usted va a empezar algo nuevo. Va a empezar a cursar una materia, unas materias que son nuevas. Entonces, nosotros como Pablo debemos estar bien claros. Y no solo claros, sino confiados en lo que expresamos, porque lo hayamos vivido, lo hayamos alcanzado, se haya hecho una realidad en nosotros y esa obra que hace la palabra en nosotros sea la que testifique, sea la que hable en nosotros, el hecho poderoso que ha hecho Dios. Porque tus hechos son poderosos, decía David, pues porque la palabra hizo cosas grandes en la vida de David. Y si la palabra hace cosas grandes en la vida de nosotros, si la palabra hace cosas grandes en la vida de nosotros, entonces nosotros tenemos que testificar con esa confianza y esa seguridad de lo que la palabra está haciendo. Yo me pongo a pensar en la expresión que se oyó aquí hace como unas cuantas semanas, se oyó, creo que fue por los labios del hermano Rafael o el hermano Gabriel, uno de los dos, que decía la palabra en esa conversación que trajeron los hermanos, decía que con gran poder, no es cualquier cosa, que con gran poder daban testimonio los apóstoles de la resurrección. Con poder. Entonces, cuando usted para dar testimonio con poder, es porque usted tenga el asunto en usted, porque usted haya pasado la experiencia y usted puede hablar con poder, con autoridad, con certeza, con confianza, con verdad, porque la palabra ha hecho en usted esa obra y como la hizo en usted, la selló en usted, la confirmó en usted, ahora usted puede hablar con autoridad y con poder y con libertad de ese trabajo que hizo la palabra en usted. Entonces, Pablo trajo esa imagen en él, que lo hizo la ley. Fue en la ley que se forma el hombre viejo, que Pablo luego lo presenta como hombre viejo, porque cuando va a haber un cambio de testamento, cuando va a haber un cambio de posición en la enseñanza, porque la enseñanza tiene un trayecto, es un plan perfecto trazado por el creador de ella. La enseñanza tiene un plan, tiene un camino por donde el creyente tiene que ir siendo llevado paso a paso y que en cada paso que el creyente va dando
el Señor le vaya dando entendimiento, le vaya dando conciencia de lo que él está recibiendo y de lo que está haciendo la palabra en él. Porque si usted le va a hablar a otro de lo que Dios ha hecho en su vida y no puede expresar lo que Dios ha hecho en su vida, ¿cómo le va a poder hablar a otro de lo que Dios ha hecho en su vida? Porque usted está leyendo lo que Dios ha hecho, pero en el libro, aquí. Ah, qué grandes son las obras de Jehová, que él hizo grandes obras, pero lo estamos viendo fuera y lo estamos viendo en la historia y lo estamos viendo en otro lugar. Usted no puede hablar de lo que Dios hizo, usted tiene que hablar de lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en su vida. Entonces, se formó ese cuerpo, el hombre viejo, y ahora le mencioné ese grupo de hombres que mencionan las escrituras, pero también ahora le voy a mencionar otro grupo, y estos son diferentes los que le voy a mencionar ahora. Quiero que los apunten también, porque para que los analicen, los mediten y los pongan lado a lado y hagan una comparación. El hombre nuevo. ¿Usted ve el hombre nuevo? Usted no puede conocer el hombre nuevo si no ha pasado por el proceso del hombre viejo. Jamás. No me puede decir nadie a mí que va a conocer el hombre nuevo si no ha pasado por el proceso de la enseñanza del hombre viejo. Porque lo que envejece es porque está ya llegó a su lugar, como Abraham, nuestro mismo padre, que llegó a un lugar donde envejeció. Porque iba Dios entonces a tomar el lugar. El hombre nuevo. Y la escritura puede buscar en Efesios 4:24. El hombre justo. Ezequiel 18:5. El hombre misericordioso. Proverbios 11:17. El hombre íntegro. Salmo 18:25. El hombre de paz. Salmo 37:37. Y el hombre interior. Romanos 7:22. Y por último, el hombre de Dios. 6:11. Usted dirá, pues es el mismo hombre. Mire, hermano, cuando usted se come una ensalada, el tomate no es igual que la lechuga. El pepinillo no es igual que el tomate. ¿Ah? El pimiento no es igual que la lechuga. Es una ensalada compuesta de diferentes ingredientes. Esos hombres no es el mismo hombre, aunque es el mismo porque todo eso está contenido en el hombre de Dios. Pero es para que usted vea que nosotros tenemos que alcanzar la bendición, como decía el hermano Rolando de nuevo en su enseñanza. Y estas cosas se reparten, Dios las reparte. Y a veces vemos hermanos que son como más misericordiosos que otros, vemos hermanos que son más atentos que otros, vemos hermanos que están más dispuestos que otros. Y ahora pues vamos a entrar al tema. Les quise dar ese vislumbre así por encimita. Vamos a hablar un poco, recuérdense en todos los hombres que le hablé, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de este hombre, el hombre de pecado. El hombre de pecado. Este hombre de pecado que habla aquí las escrituras, usted tiene que llegarlo a conocer. Porque a veces, porque leemos las escrituras y vemos lo que está escrito ahí, ya lo conocemos, ya lo sabemos porque lo estamos leyendo. Pero si usted no lo conoce en usted, si usted no lo conoce en usted, entonces no lo conoce. Si yo no lo conozco en mí, no lo conozco. He oído hablar de él. ¿Por qué? Por las escrituras. Pero otra cosa es verlo manifestado. ¿De qué hombre estamos hablando? Recuérdense que estamos hablando de una medida, de un cuerpo formado
por una enseñanza. Para que usted sepa que los hombres se forman, yo siempre le digo a ustedes, hermano, siempre se lo digo y se lo repetiré mientras tenga vida. Los hombres profesionales no nacen. Los hombres profesionales los hacen en las academias, en las universidades, en los institutos. Hacen abogados, hacen ingenieros, hacen médicos. Nadie nació siendo médico, nadie. Nadie nació siendo músico. Esos seres los hacen para que veamos que el pecado que nosotros nos han enseñado en todos los tiempos hasta hoy, que hemos venido conociendo las cosas que son comunes en la vida. Lo que los hombres tienen como pecado son las cosas de esta vida, que muchos las tienen como pecado porque no les gusta hacerlas. No les gusta ir a la playa, no les gusta ir a ver una película, no les gusta bailar, no les gusta fumar, no les gusta ver. Pues, todas esas cosas son comunes de la vida y no hacen bien al cuerpo, porque que me diga a mí que fumar le hace bien al cuerpo, porque beber y qué sé yo, eso no sirve para el cuerpo, porque nadie nació con el humo, no se hizo para meterle humo, ni el hígado para meterle alcohol. ¿Te ves, hermano? Pero el cuerpo que menciona aquí, que lo forma una enseñanza, una educación, le voy a poner, ya le puse el ejemplo de los abogados. Ahora, este tipo de hombres son hechos y formados en academia, ya les dije esa parte. Ahora, perdón, vamos a leer las escrituras, que es en Segunda de Tesalonicenses, para hablar un poquito de este hombre. Esa es una de las escrituras que tenemos en esta tarde. Dice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, esto que está hablando aquí el apóstol es algo que usted y yo debemos procurar día a día. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si nos dice que no nos dejemos mover fácilmente, es que se puede mover fácilmente el creyente. Puede cambiar su manera de pensar por no conocer tales cosas. Ni os conturbéis. La palabra conturbar quiere decir inquietar o alterar. No se altere, no se inquiete. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y vamos a leerlo hasta aquí por ahora. Y se manifieste el hombre de pecado, que es el tema. ¿Ok? El hijo de perdición. Y terminamos con el 4 por ahora. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Dónde? Ahí es que es el asunto. Ahí queremos llegar. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El deseo de nosotros es que se manifieste el Señor y que el Señor nos lleve a los lugares celestiales para estar con el Señor en el aire de la palabra y siempre en la conversación y en la comunión con el Señor. Ese es el deseo, pero no va a poder suceder hasta que no suceda este evento, hasta que se manifieste el hombre de pecado. Y usted y yo voy a decir yo, y Aníbal llegue a ver esa manifestación en la vida de él. Vamos a mirar si Pablo lo vio así, porque recuérdese que el que nos está dando esta enseñanza
es Pablo, nuestro maestro, nuestro apóstol, nuestro predicador y enseñador. Él nos está enseñando lo mismo que él recibió. Y lo que él vio y encontró, él quiere que usted vea y lo encuentre, porque él dijo: lo que aprendiste, oíste y viste en mí, sería en Pablo, no en la enseñanza que él dejó. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Usted está viendo, hermano? Que esto es para nosotros. Vamos a mirar antes de, antes de que entre las otras escrituras. Si la gente que me van a oír dice: escucha para allá, ese muchacho lo que está diciendo, y eso está hablando del anticristo. Claro que está hablando del anticristo. El asunto es que usted no sabe quién es el anticristo. Ellos saben menos, porque si usted no sabe, menos saben ellos. Porque usted está en la enseñanza real de la palabra. Usted está en la doctrina de Cristo. Y si usted está en la doctrina de Cristo, usted tiene que llegar a conocer lo que es anticristo. Porque recuérdese que los 3 versos que leímos primero está hablando de que no nos dejemos mover fácilmente, porque estamos esperando una manifestación, nuestra reunión con el Señor. Pero hay algo que lo impide. Hay algo que lo impide, y lo que usted tiene que llegar a saber qué es lo que lo está impidiendo. Aquí dice ahora, en el libro de Primera Tesalonicenses 5, no nos vayamos de esta escritura porque no hemos acabado aquí, si nos da tiempo. No creo que nos vaya a dar nada de tiempo, pero Primera Tesalonicenses 5, vamos a leer rapidito, del 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Usted está viendo? Ha de suceder un evento, porque a veces nosotros nos acomodamos. Llegamos, hermano, tenemos la bendición en la mano, tenemos el asunto agarrado, tenemos al Señor. Tenemos al Señor, pero es porque lo hemos leído y hemos hecho un registro escritural. Pero hemos pasado por el proceso de ese verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Algo tiene que ser destruido, algo tiene que ser quitado, que está impidiendo que lleguemos al primer verso. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Es decir, que estos hermanos tenían el sentido ejercitado, habían alcanzado un grado de perfección en lo que estaban siendo enseñados. Ahí que nos quiere llevar la palabra, porque ese es el trabajo de nuestro apóstol, de presentar todo hombre perfecto en Cristo. Pero usted no puede irse por el elevador para arriba, coger el elevador sin pasar los pasos de la enseñanza. El que se monta en el elevador no va a alcanzar el proceso de la enseñanza, porque esto no es como creen los religiosos, que se van a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos, creen que se van para otro lado. No nos dejemos engañar, hermano. Esto es un proceso. La enseñanza tiene un proceso y tiene que ejercer un poder en la vida de nosotros hasta destruir por completo el pecado. Vamos a mirar ahora aquí rapidito. Aleluya. Déjeme buscar aquí. Vamos a mirar otras escrituras
que es en Romanos 7, la que enviamos hoy. Recuérdese lo que le dije un par de minutos atrás. Le dije que el que nos está hablando, el que nos está mencionando esto es nuestro maestro, nuestro apóstol, porque un maestro para un maestro enseñar, tiene que haber sido hecho participante de lo que va a enseñar. Usted tiene que saber, como Pablo nos está hablando aquí, Pablo nos está hablando de la experiencia de él, lo que él halló, en la enseñanza y lo que nosotros tenemos que hallar también para que conozcamos bien ese hombre de pecado. Estoy seguro que no nos va a dar para terminar esto, pero miren esto, lo voy a leer rapidito en Romanos porque quiero llegar a algunos versos que son más destacados, nos van a desumar. Dice, vamos a empezar aquí, el verso 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero recuérdense que el hombre de pecado es formado en la ley. ¿Usted está viendo, hermano? Es algo que nos debe poner a pensar. Ese hombre es formado por la enseñanza de la ley. El cuerpo del pecado, el hombre de pecado. Y si es un cuerpo de pecado, es un hombre de pecado, no puede permanecer y está ahí. Y mientras ese hombre esté de pie, está opuesto, resistiendo, obstaculizando, impidiendo, obstruyendo la manifestación de la vida. Vamos a mirar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, porque es que la ley es que forma ese cuerpo, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora miren el verso, qué misterio este verso 9. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuándo es que Pablo vivía sin la ley? Si de nacimiento él era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, irreprensible en cuanto a la ley. Bueno, vivía sin la ley porque no entendía el programa secreto interno de la ley, no entendía la parte oculta que está encerrada en la envoltura de la enseñanza de la ley. Así habemos muchos quizás que no conozcamos esa parte. Porque siempre el hombre viejo, el hombre de pecado, usted tiene que saber lo que usted está diciendo, hermano. No es hablar de carros, es haber guiado algunos de ellos, es haber comprado algunos de ellos, es haber tenido algunos de ellos, es haber manejado algunos de ellos, que algunos de ellos lo hayan llevado a usted. Porque hablar de carros, todo el mundo puede hablar de carros. ¿Usted está viendo de qué estamos hablando aquí? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ya leí. Y yo sin la ley, ya leímos eso. Y hallé, aquí que tenemos que ver. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque es la palabra, a mí me resultó para muerte. Pues claro, porque es un proceso. Y el apóstol quiere que usted y yo entendamos eso, claro, claro. Para que usted dé testimonio con poder de lo que vamos a ir aprendiendo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, es que Dios es grande, hermano. Dios es tan grande, tan glorioso, tan poderoso, tan santo. Porque Dios nos pescó a todos nosotros y nos pescó con engaño. Porque nosotros creíamos una cosa en las escrituras y no era así. Pero si no la hubiéramos, Dios no nos hubiera puesto a sacar nada, nadie estuviera aquí sentado hoy.
porque con anzuelo pelado no se coge pescado, ¿verdad que sí? Con anzuelo pelado no se coge pescado. Le hizo a ver usted que Jesús era un hombre. Le hizo a ver usted que él venía en las nubes. Le hizo a ver usted que usted estaba siendo librado de la llama de fuego. ¿Qué no nos hizo ver? Pues mediante el engaño, pero era para salvación. Dios lo que nos hizo fue bien. Y miren dónde estamos sentados hoy delante de una enseñanza de gloria. Y mire lo que dice. Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso está hablando un hombre con conciencia, porque descubrió en la ley que de ahí es que procede. De ahí que proceden los ministerios de la enseñanza, porque de la ley es la semilla, es prácticamente de ahí es que viene todo. Vamos a mirar. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Estamos tratando de descubrir el hombre de pecado. Recuérdense, eso es lo que estamos hablando hoy. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, si era para mostrarse, era porque no estaba ¿qué? Manifestado. No estaba a la vista. No estaba expuesto. Entonces, a veces, por eso yo digo que el pecado tiene que Dios dárnoslo a conocer por el mandamiento de la palabra de Dios. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es el mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que cuando el pecado es por sobremanera pecaminoso, es que el cuerpo se va fortaleciendo en esa forma de pecado, en esa ignorancia, en ese ministerio. Ven cómo sigue diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso es que Jesús dijo, Dios es espíritu. Y cuando está hablando de Dios, está hablando de la ley, de la palabra. Porque Él conocía, porque Él es el centro, Él es el secreto de la ley. Y sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Y cuántos aquí entienden lo que hacen? A veces no entendemos porque a veces hacemos cosas que no quisiéramos ni siquiera pensarlas. Y usted nos ve como los mosquitos. Usted sabe que hay una luz que atrae los mosquitos, que es una luz violeta. Y los mosquitos, usted prende una lámpara de eso y usted ve todos los mosquitos atrayéndose a la luz. No pueden resistir porque es una luz que los atrae. Y el tape ese que le ponemos a las moscas para cogerla, eso tiene una pega que tiene un olor y como un dulce en ella. Y usted ve las moscas y se pegan. No lo pueden evitar porque es una fuerza de atracción que los atrae. Y miren cómo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Usted ve, hermano. Eso lo dice Pablo y quiere que usted también entienda así y lo pueda decir así. Porque usted, para decir que eso es así, usted tiene que entenderlo. Si usted no lo entiende, quédese como está. Pero si lo entiende, amén. Y sea librado del hombre de pecado. Porque el hombre de pecado es el que impide la manifestación. Mire lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero nadie quiere decir que es pecador. No, hermano, el pecado no mora en mí. Bueno, si Dios hizo este trabajo, usted pasó por el proceso de la palabra, tranquilo, nadie está diciendo que usted tiene pecado. Pero el que diga que no tiene pecado le hace el mentiroso, porque es que nosotros no podemos hacer a Dios mentiroso. Ayer le decía yo a mi cuñado, porque cuando estábamos hablando de la palabra aquí en la sala,
él me trató de traer un montón de justificaciones. Que todos los grupos tienen su justificación. Y yo solo le hice una pregunta. ¿Y tú crees que Dios está mal? ¿Tú crees que Dios se equivocó en lo que ha hecho? Yo te pregunto eso. ¿Tú crees que Dios está mal en lo que ha hecho y ha planificado? No pude decirme nada porque es así. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pero no es en esta carne, hermano. No es en este brazo ni en este cuerpecito que usted ve aquí. Es en lo que usted ha entendido, lo que se le ha formado a usted y a mí, la carne de Cristo. Cristo en los días de su carne oró con gemidos indecibles al que le podía librar del poder de la muerte. Eso lo vemos en Hebreo y creemos que era un hombre chibú que estaba allá orando. No, hermano, es en usted. Que usted tiene que tener un grado de conciencia para clamarle a Dios que le libre del cuerpo de la muerte. Porque si le está pidiendo a Dios, Cristo en los días de su carne rogó con gemidos indecibles, pidiéndole al que le podía librar. Nosotros tenemos que ser librados. David oró y dijo: líbrame, Jehová, del hombre malo. Pero si el hombre le pidió a Dios que lo librara del hombre malo, ¿dónde estaba el hombre malo? Allá, siguiendo a David. No, era en David que había un mal que no lo dejaba alcanzar el lugar de gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ahora sigue diciendo aquí: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, como todos queremos, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso no es algo, eso es algo bien grande, hermano, que usted llegue a ese grado de conciencia en la palabra. Que usted no esté juzgando para afuera, que usted no esté señalando para afuera, que usted no buscando el diablo para afuera. Búsquelo en usted. Mira a ver si se ve. Porque hay que tener ojos en esta enseñanza, hermano. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, y por eso estamos aquí todos. Porque en medio de las debilidades, en medio de la flaqueza, en medio de las enfermedades, en medio de las tribulaciones, de la escasez, de la necesidad, nos deleitamos en el hombre interior. Porque es que tenemos de Dios un alma, un espíritu que lo ha formado Dios. Y que sabemos que nuestras debilidades no pueden impedir que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Porque es que encontramos un deleite en hacer. Dios sigue siendo rey en medio de nuestras debilidades. Pero Dios quiere que usted deje de ser débil. Y yo deje de ser débil. Y que seamos fuertes en Él. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es que lo lleva cautivo, eso es que lo lleva encerrado, que lo lleva preso, que lo lleva amarrado. Como decía la palabra por el hermano Jafo, creo que fue durante la semana en estos cultos que tuvimos, que la palabra decía por el hermano Rafa y por el hermano Domingo, decía que todo fue encerrado bajo pecado. El único que puede librarnos del hombre malo se llama Cristo, se llama el Señor. Porque esto es un proceso de enseñanza, hermano. Yo solo dije cuando empezamos, la enseñanza tiene un proceso.
Y cuando Pablo ve esto, porque nos está enseñando nuestro apóstol, dice, miserable de mí, pero no era de él, era de lo que había en él que era contrario a la obra de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que es el cuerpo del pecado? Entonces dice, gracias, y yo digo lo mismo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora volvemos otra vez a Colosenses, a Tesalonicenses 2. Usted está viendo dónde fue que Dios, Pablo vio esto que está hablando aquí en Tesalonicenses 2. Esa es la experiencia que está mencionando aquí. Recuérdense que él decía que había una ley que lo llevaba cautivo a hacer lo que él no quería. Y lo llevaba cautivo a hacer lo que él no quería. Y dice, no es que no lo hago yo, es el pecado que mora en mí. Entonces había una lucha entre el bien y en el mal. Hasta que el hombre llegue a la posición del poder. Porque ahí es que nos quiere llevar Dios. Y sigue diciendo aquí, nadie os engañe en ninguna manera, el verso 3, porque no vendrá sin que venga la apostasía. Usted está viendo que era en el mismo Pablo que había una apostasía, había una resistencia, había una oposición. Él halló en él una ley, porque halló verdaderamente lo que es el contexto. ¿Para qué es la ley? Que la ley tiene un poder, hermano, para manifestar el pecado. Es para declararle al hombre lo que es el verdadero pecado. Y como dice aquí, antes que venga la apostasía, pero Pablo era en él, que por eso le leí el capítulo 7, para que usted viera dónde estaba sucediendo todo eso. Porque ahora aquí nos lo está tratando de dejar como una enseñanza para ver si nos vemos donde él se vio en el capítulo 7 y usted con entendimiento, con fe, con confianza, clame de la misma manera. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el Señor Jesucristo está aquí a la disposición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Usted sabe qué es lo que detiene que se manifieste, qué es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo, de dar a conocer el hombre de pecado, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que lo detenía antes nosotros? Que no nos dejaba conocerlo. La ignorancia. Ignorábamos de lo que estaba hablando la palabra y lo estábamos mirando de un anticristo que era Bill Gates, que es un judío que se llama Soros, que es el papa de Roma, o que todo el mundo, que era Trump, que si yo qué, ninguno de esos. Eso no es para afuera, eso es en usted. Busque a ver cuál es el anticristo en usted. ¿Qué le está haciendo a usted resistencia en la palabra? ¿Qué no lo deja llegar a la reunión con el Señor? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Claro, cuando se ha quitado la ignorancia, usted va a ver ese hombre manifiesto, porque lo vio Pablo. Pablo decía que él vivía sin la ley en un tiempo. ¿Cuándo fue? Le vuelvo y le digo, Pablo nació en la ley.
pero ignoraba ese misterio que había en la ley. Ignoraba el secreto que tenía la ley para manifestárselo en su tiempo. Pero cuando fue quitado, entonces, dice él, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidades para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, eso está claro. Y yo sé que quizás este problema matemático le vaya a ser un poquito difícil a algunos de meterle mente. Pero mire, hermano, usted se tranquilito, no se desespere. Que lo más lindo que Dios hace un día tras otro, no estamos hablando de que mañana llegue, ni el martes, no estamos hablando de los días de Dios que vienen aquí, las enseñanzas que son los días de Dios que Él trae para aclararnos las cosas. El Señor quiere un pueblo entendido, porque el pueblo pereció en aquel tiempo porque le faltó conocimiento. El plan de Dios hay que conocerlo. El propósito de Dios hay que entenderlo. Y usted tiene que hacerse uno con el programa. Porque si usted se hace uno con el programa va a funcionar en usted y va a hacer el trabajo en usted para lo cual Dios lo ha llamado a usted a ser parte. Dios no nos trajo a la iglesia, como decía la palabra, pero el hermano Jolando nos trajo a la iglesia. Dice, a uno constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de que el cuerpo de Cristo se perfeccione. ¿Usted se cree que estamos aquí domingo tras domingo? Viene el hermano Gabriel, trae una enseñanza que Dios le dio. Y viene después del hermano Gabriel, viene el hermano Jafo, trae una enseñanza que Dios le dio. Y después del hermano Rafa viene el hermano Panchín, y después del hermano Panchín viene el hermano Jolando, y después viene la hermana Malfa, después... ¿Usted se cree que eso es por casualidad, que estos hermanos están haciendo lo que están haciendo? No, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, conforme a la medida de la fe. De acuerdo a la medida de la fe que usted tenga, Dios le da la palabra. Por eso es que nos necesitamos todos los unos a los otros, nos necesitamos. Como siempre dice el hermano Rafa, lo que no tengo yo lo tiene Gabriel, y lo que no tiene Gabriel lo tiene Rafa. Y a cada uno se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, creo que estamos en un culto de gloria. Pero hay algo que todavía está impidiendo que nuestra reunión con el Señor sea gloriosa. Y si hasta aquí usted no estaba claro en este tema, el hombre de pecado, vamos a mirar unas cuantas escrituras más rapidito. Vamos a mirar en Romanos 5, rápido, a ver si llegamos, me quedan 10 minutos, a ver cómo yo los puedo aprovechar aquí. Romanos 5. Y lo que dice aquí, hermano, esto es que usted y yo, Aníbal, tiene que pasar por este proceso. Y tengo que pasar por él con conciencia. Vamos a leer. Vamos a mirar desde el verso 9 en adelante.
el 10 del 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso para que veamos que aquí no se libra nadie. Aquí todo el mundo come del pan. Aquí todo el mundo come del árbol, de la ciencia del bien y el mal. Aquí que no se escapa nadie, porque todos están cerrados bajo pecado. Es para que estemos conscientes, hermano, de lo que estamos haciendo aquí y de lo que está haciendo la palabra aquí en nosotros. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Eso es lo que Pablo quiso decir. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Miren ese verso otra vez para que vean que es lo mismo que decía Pablo. Yo sin la ley vivía, pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Vamos a dejar este aquí, hasta ahí, porque no nos va tiempo, me quedan 7 minutos, quiero leer unos cuantos versos aquí, que esta era la escritura, me fui a la otra. Vamos a mirar aquí en Romanos 6. Dice, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Y cuándo ustedes lo sepultaron? Yo quiero que ustedes miren para acá y me digan cuándo ustedes lo sepultaron. Porque es que tiene que ser sepultado. ¿Cuándo fuimos sepultados junto con Cristo? Porque este es el proceso que hay que pasar para alcanzar la vida de Cristo. Por eso estamos hablando del cuerpo del pecado, que el cuerpo del pecado, el hombre de pecado. Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Vamos a hablar de eso en otra enseñanza, lo que es el bautismo verdadero. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, eso es otro tema que hay que hablar de él. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Cuándo es que somos plantados? Es que cuando la mente de nosotros, hermano, cuando la mente de nosotros, la mente del creyente, entra al lugar donde descendió la palabra, dice que la palabra descendió lo más profundo de la tierra. Pero ahí va el creyente, porque cuando está buscando a Jesús de la manera que era Jesús, usted está allá abajo con él también, con la palabra. Todos tenemos que entrar en el proceso de ese proceso de siembra que tiene la palabra. Y como dice aquí, porque si fuimos plantados juntamente con él la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue uno de los que mencionamos, fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo? ¿Y en qué cruz? Usted está viendo, hermano, que las escrituras hay que meditarlas, hay que analizarlas. ¿Cuándo fue crucificado el viejo hombre y en qué cruz? Es en usted. Pablo lo dice. Pablo dice que
él estaba juntamente crucificado con Cristo. ¿Saben por qué? Porque ya la predicación de Pablo no era en la ley. La ley estaba crucificada porque el cuerpo de Cristo es el primer cuerpo de la ley, el primer Cristo en la carne. Y cuando Pablo anunciaba a Cristo, ya no lo anunciaba, aunque muchas veces tenía que anunciar a Cristo. Se propuso no saber otra cosa que Cristo crucificado, pero eso es en un tiempo. Pero el anuncio de Pablo, cuando Pablo le habló a los hermanos que estaban en los lugares celestiales, ahí estaba Jesucristo crucificado. Y usted tiene que estar juntamente crucificado también, porque la enseñanza que usted tiene que también estar crucificada en usted mismo. No puede tener vida. Ya usted no puede regirse por la vida que tenía antes, por la vida del viejo hombre, por la vida del hombre de pecado. Y hay mucho más que decir esto, pero no, se nos acabó el tiempo. Pero le hacen estas escrituras del capítulo 6 de Romanos y le hacen por lo menos completo si pueden, porque estas escrituras de Romanos 6 son muy preciosas, muy poderosas. Y el Señor lo que quiere, hermano, que nosotros estemos conscientes. No se deje meter el cuco del anticristo de que es un hombre, de que si es una persona, de que si es el papa, de que si es... No se deje meter ese cuco. Porque si usted no lo ve en usted, se va a quedar siempre esperando al Señor también. Pero cuando usted lo vea en usted, entonces usted va a buscar que la palabra que tiene, que tiene el fuego, como dice Colosenses, segunda de Tesalonicenses 2, primero capítulo de tercero, que vendrá el Señor con los ángeles de su poder en llama de fuego y con retribución para quemar las obras del mal. Pero es en el pueblo, hermano. Eso tiene que pasar entre nosotros en cada enseñanza. Y entonces, cuando usted descubra lo que descubrió Pablo, usted tiene que vivir con ese clamor, porque usted tiene que decir, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tiene que clamar para ser librado del cuerpo del pecado. Que suceda de verdad. No predicar a Cristo por lo que usted ha leído. No predicar del Señor por lo que usted ha leído en las Escrituras por 30 años. O porque le hayan enseñado esas cosas. Predique las Escrituras, predique del Señor por lo que Él haya hecho en su vida. Que se ha hecho mucho, amén. Y se ha hecho poco, amén. Pero sea los hechos de Jehová, contaré los hechos del Señor. Los hechos del Señor anunciaré. Porque siempre estamos hablando lo que hizo allá. No, que el Señor hizo maravilla, no hay que ha hecho en usted. ¿Qué maravilla ha hecho en usted? Porque si no ha hecho ninguna maravilla, ¿de qué maravilla vamos a hablar? Pero hermano, amén, la paz de Cristo sea con todos y les amo mucho y espero que le den un repaso a la enseñanza, que le sigan atrás las escrituras que le di. Vamos a terminar aquí, la paz de Cristo sea con